estamos nuevamente entonces haciendo estos devocionales en familia, con mi familia. Aquellos que quieren los estudios positivos de las prédicas de los domingos sobre Romanos están en el canal de Doctrina Verdadera, ¿no? Ahí están todos textos por texto. Esto es solamente un recordatorio de lo que ya hemos visto, ¿no? Como Padre, le pedimos que nos esté guiando en este devocional para seguir aprendiendo y refrescando nuestras memorias de lo que ya vimos durante estos 2 años y que podamos seguir recordando y que seamos instruidos por su palabra y su Santo Espíritu. Vamos a Romanos 14, que ya vimos. Yo tengo los Biblis en la fe, la Reina Valera de 1960, pero en el canal, que cuando subimos las prédicas, era otro título que habíamos puesto, ¿no? Que era, hablaba tanto el débil y el débil en la fe y el fuerte en la fe, ¿no? Si no me equivoco, uno de los títulos que habíamos puesto de Romanos 14, ¿no? Por supuesto voy a vuelo de pájaro nomás para recordar y para tener una idea de qué tiene que ver este capítulo, ¿no? Porque sí, todo Pablo escribió todo, o sea, de una, ¿no? Romanos. Pero vamos a ver acá en todo el capítulo que había vamos a decir, como una lucha. No olvidemos que está hablando de la iglesia de Roma. Estaba en esa época, vamos a decir, naciendo la iglesia, pero no la iglesia, sino la iglesia entre el judío y el gentil. Entonces había como una pequeña, vamos a decir, disputa entre ellos. ¿Por qué? Porque el judío todavía tenía en su mente preconcebida todos los sacrificios, todas las cosas que tenía que hacer bajo la ley. En cambio, el gentil no tenía eso. Entonces, ¿qué sucede? Van a ver, o sea, acá que muchos, por eso no voy a ir texto por texto, estoy hablando solamente para recordar, que había como una pelea. El débil de la fe podríamos decir que se va a decir recién convertido, o el gentil que estaba entrando en la iglesia, y el fuerte en la fe podría significar en nuestra época ahora que el cristiano que está hace mucho tiempo. En ese contexto no. Eso estamos hablando en la época ahora. En ese contexto, los débiles en la fe no eran, eran, es decir, los judíos, vamos a decir que ellos creían que no se debía comer ciertos alimentos. ¿Qué sucede? Que como se hacían sacrificios en algunos, vamos a decir, sacrificios a los ídolos, y el gentil iba y comía, como no pasa nada, y el judío miraba y decía, oh, o sea, no. Entonces, ¿qué sucedía? Su conciencia era herida al ver esto porque sabía que ellos no sabían. Entonces estaban esas cosas que estaban surgiendo, se estaban acomodando en la iglesia primitiva, y había esto, ¿no? Bueno, eso es un poco de historia para poder entender qué sucede, ¿no? Nosotros vimos en el capítulo 21 de nuestra confesión bautista de 1689 de la libertad cristiana y la libertad de la conciencia. Por supuesto, en este momento no podría hablar de todas estas cosas, ¿no? Pero sí podemos recordar un poco. En Hebreo 14, en Romanos 14, el versículo 4, o sea, él dice, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno para su propio Señor? Está de pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No, ¿por qué? Porque ellos estaban comiendo comiendo, unos querían comerle comían una comida, comían legumbre, el otro quería comer otra cosa. ¿Qué sucede? Entonces vamos a decir, había esa pelea, ¿no? También estaban los días que ellos festejaban, lo otro, bueno, se estaban recién acomodando. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros hemos visto en nuestra confesión que habíamos visto que solamente el Señor es el Señor de la conciencia. Nosotros estamos sujetos hasta las Escrituras, ¿no? Como Lutero, cuando tenía que cambiar de parecer, decía que su conciencia solamente estaba atada a las Escrituras, a menos que le convencieran de otra cosa, él no iba a doblegarse ni ante el Papa. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos, este capítulo nos enseña, como Primera de Corintios también, que habla lo mismo, Primera de Corintios 8, si no me equivoco, Primera de Corintios 8:13, vuelve a tocar este tema que también aparece en Romanos 14:21. Entonces, ¿qué sucede? El problema va más allá de la comida, si como esto, no como, no se trata de cuestiones de comer comida. ¿Cómo lo podríamos aplicar en nuestros días? Hay cosas, vamos a decir, neutras o áreas, vamos a decir, grises, que le podríamos decir que no son blanco ni negra, que la Biblia dice, esto no se hace, o esto sí es permitido. Hay ciertas áreas que la Biblia en sí no ordena explícitamente ni prohíbe a cada creyente, ¿no? Sino que lo deja a la propia interpretación de las Escrituras, vamos a decir, la propia experiencia de la persona. Ahora vamos a explicar bien.
y que eso se va desarrollando por medio de un estudio de las escrituras y guiado por el Santo Espíritu. Entonces nosotros no podemos venir a decirle, debes hacer esto y así, así, porque por más que sabemos que está mal, o sea, es un tema muy delicado y yo no lo puedo hablar esto, ya lo subimos al canal. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Debemos orar, si la vamos a corregir a la persona con un espíritu de mansedumbre, pero no venir a decirle tipo ley, porque eso sería estar forzando incluso al Espíritu Santo, y si lo vamos a hacer es por medio de las escrituras. ¿Cómo que? En la vida diaria lo vamos a encontrar como que la mujer no debe usar pantalones, no debe usar el hombre no debe usar el pelo largo, eh, 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 ¿qué está mal? O sea, ¿puedo usar anticonceptivo? ¿No puedo usar anticonceptivo? ¿Cuántos hijos me es permitido tener? ¿Yo no los puedo mantener? ¿Cómo puedo hacer? Ciertas cosas que en sí no aparece, como está malo ver la tele, puedo ir a la playa con mi marido, quizás mi marido se le da ganas de mirar a las señoritas que están ahí un poco de calor, la planificación familiar en otras vidas, ¿cuántos hijos tenía que tener? Porque yo el sueldo que gano quizás no me da, entonces me tendría que usar unos medios anticonceptivos, el internet, ¿cómo puedo llegar? Entonces hay muchas cosas que la Biblia por supuesto no te dicen estas cosas, y ahí es donde entra la libertad, la cristiana, y la libertad de la conciencia que está atada a las escrituras, y por medio de un estudio concienzudo que hacemos, por eso dice renovarnos, Pablo en Romanos 12:3, por medio de las escrituras. Eso estoy tratando de hablar todo, porque si me pongo a hacer texto por texto en Romanos 14 no termino más. Estoy hablando por arriba de lo que estaba tocando. Y una aplicación diaria para el día de hoy. ¿Qué sucede? Que no podemos ser legalistas, pero hay un extremo con esto, ¿no? Hay un extrema, ¿qué sucede? Todo esto viene, no olvidemos que había un problema en esa época, ¿no? Y en el contexto era porque comían, si nos queremos ir al texto es que había un problema porque comían comida, nada más, no sale de ahí. Y Pablo decía, el Señor le ha dicho que pueden comer de todo, hasta Pedro tenía ese problema, dice, hoy no comeré nada, y Cristo le dijo que no llame inmundo lo que yo he santificado. Entonces, por medio de la palabra de la oración, ¿no? Que después trajo problemas, en Efesios 2, podemos hablar, perdón, en Gálatas 2, si me equivoco, Pedro se juntaba con uno, comía, después vino Pablo y lo reprendió, le dijo, ¿cómo le dices eso? Se junta a comer con ellos. Podríamos hablar mucho de esto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que en este contexto ellos estaban, vamos a decir, lo criticaban porque estaban comiendo esa comida y ellos decían que no se debían comer. Eso es todo nada más lo que podíamos hablar un poco más, ¿no? El asunto es no herir la conciencia del cristiano más débil, o sea, para aplicarlo en nuestra época. En el caso, ponerle que vos tenés, no sé, a mí no me gusta tomar licor, pero ponerle que a alguien le gustara tomar licor, vamos a decir, acá en Argentina hay cerveza, no sé qué otras cosas, hay muchos licores. Pero ponerle que me gustara a mí tomar, y justo entra alguien y si me ve tomando, y yo, son pastores tomando licor, entonces ya como que ya me vio como que y su conciencia, que es débil, fue herida por culpa mía. Esto lo puede ser por aplicarlo en el día de hoy, ¿no? Bueno, no puedo hablar mucho más, voy a tratar de cortarlo acá, pero tenemos para mucha tela para hablar. Esa es la parte, pero siempre yo soy de no irse a los extremos, o sea, ni estar ahí, y lo malo de esto es vamos a decir, el libertinaje. Entonces como las escrituras no hablan de no tener planta de marihuana, me hago una plantación atrás de la casita y total acá no dice que no debe fumar, o sea, marihuana. Entonces ese es vamos a decir, el extremo negativo que utilizan mucho, que en nuestra confesión bautista en 1689, perdón, dicen en el párrafo 3, dice así, el capítulo 21, párrafo 3, aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, destruyen completamente, por tanto, el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que siendo liberados de la mano de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida, ¿no? Y va Romanos 14, versículo 9, ¿no? Que se pone a hablar, ¿no? Que dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor y así de los muertos como de los que viven. Entonces, lo malo de estos Romanos 14 es que, bueno, decir, entonces como no prohíbo, podemos hacer lo que quiera. No, la Escritura también me dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, hay ciertos principios bíblicos. Entonces, para ir terminando, no
demos el extremo de, puedo hacer lo que quiera, porque acá vos no me podés juzgar a mí. Porque ¿quién sos vos? El Señor es para que me tiene que juzgar a mí, ¿eh? Entonces, ahí están esos extremos, ¿eh? Esto es un tema, no es tan complicado, pero tenemos mucha tela para hablar, y ya lo hemos hablado durante estos 2 años. Entonces, espero que se haya podido entender. No debemos juzgar, y si lo queremos ayudar al hermano, o vemos que se está desviando más en un área, y ayudarlo, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hay muchas iglesias, vamos a decir, legalistas, pero ese es uno de los extremos. Pero hay otras iglesias muy, ¿cómo se podría decir? Que aplican el libertinaje, ¿no? O sea, el libertinaje, las concupiscencias dan rienda, entonces tener cuidado, ¿no? Habla muchísimas cosas más acá, pero no tengo tiempo de explicar. O sea que lo que hayan escuchado, ya les invito a que vayan al canal y está completa Romanos 14. Acá en casa alguna consulta, algo sobre esto, algo para comentar, de que podemos decir, quizá yo no me he acordado de comentar, ¿no? Bueno, amado Padre, le agradecemos porque usted le ha placido que recordarnos algunas cosas que ya hemos visto durante estos 2 años en esta iglesia, que las iglesias no estén cayendo en un legalismo, pero tampoco estén cayendo en un libertinaje, que empiezan a cuestionar si está mal que la mujer haga esto, si la mujer tiene que usar velo, si no tiene que usar velo, aquellos que no tienen el pelo corto no pueden cantar, y cosas que vienen a meter dentro doctrinas del hombre dentro de la iglesia, y empiezan a juzgar ciertas cosas, pero no queremos caer tampoco en un libertinaje. Tenemos un principio regulador de la oración pública también, y no queremos querer estar juzgando tampoco. Hay muchas cosas que yo podía hablar sobre esto, que Romanos 14, que no me dio el tiempo, pero cuando viene una persona nueva, Padre, ya enseguida querer agarrarlo, decirle, y ya querer enseñarle todo y que cambie de golpe, porque si no debes comer carne, no hacer esto, y ya querer transformarlo, sino que es el Espíritu, su Santo Espíritu, por medio de su palabra, que esa persona de a poco va ahí santificándose progresivamente. Así que le pedimos por esta iglesia, le pedimos por todos aquellos que oran por nosotros, por ese hermano que no sé quién es, Padre, que me ha donado estos 2 libros, y encima no sé ni quién es, me ha dado su nombre ahí, y de verdad no sé ni quién es el hermano de San Paulo de Brasil, que no sé quién es, ese hombre ha dado y con una mano, y no estiró su mano para decir, este soy yo, que quiero que usted le recompense en lo secreto, porque ese hombre ni siquiera se ha mostrado, ese hombre ha donado, ¿no? Incluso se ha gastado casi el 10% de lo que yo gano, Padre, en esos 2 materiales, esos 2 libros, y de verdad agradecerle que en el nombre de este hombre que se llama Fernando Ramos da Silva, ¿no? Que es de San Pablo, Brasil, que no sé de verdad ni quién es, que usted le esté bendiciendo, Padre, porque dice que usted lo recompensará en público. La única forma de poder hacerlo en público es nombrar que él no quiso ni siquiera mostrar, así que agradecerle por estas personas, ¿no? Gracias por todo, y le pido por todos sus hijos que están en el mundo. Y como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia, desde Mar del Plata, amén. Amén.